Jorge Eslava, que acaba de presentar un libro sumamente interesante, Jugar a las Escondidas, una invitación para escribir cuentos en la escuela, editado además por una editorial que sin duda va a ser muy sugestiva y muy atrayente en sus continuas entregas. Somos Maestros, una editorial española, pero que efectivamente quiere contribuir a entrarle a temas que son sustantivos en materia educativa. Bienvenido, Jorge Eslava, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muy buenos días. Bueno, pues es un tema apasionante en realidad, que tiene que ver con una primera pregunta, es decir, ¿qué es lo que se necesita aprender? ¿Qué es lo que hace la escuela desde los primeros años con el niño? En realidad tiene que enseñarle operaciones fundamentales, pero partiendo de la propia experiencia. Es decir, todo niño sabe oír historias y contarlas, de hecho. Es decir, es uno de los principios básicos, en cualquier niño, como también su necesidad de aprender a sumar, a restar, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es, en realidad, uno puede escribir bien, pero no tener habilidad para explicar cómo se escribe. Y eso ha sido ya una vieja costumbre y una vieja discusión en educación. Hay muchos grandes escritores que no podrían dictar una clase para decir cómo se enseña a escribir, porque tiene que ver mucho con la espontaneidad, con la singularidad. Lo tercero, en realidad, es que toda esta enseñanza para poder jugar a las escondidas tiene que efectivamente tener esa característica, la de juego, más que de un aburrido ejercicio como ha venido ocurriendo muchas veces en la escuela. Y entonces, en lugar de animar al joven a crear, o a la niña o al niño, más bien se les desanima. ¿Cómo hacer frente a todo esto? Y ese es el esfuerzo tan interesante de jugar a las escondidas. Bueno, usted me la pone difícil. Son tres respuestas y una pequeña aclaración. La editorial es Santa María SM, y dentro de esta editorial que publica literatura infantil y juvenil, tienen una colección que se llama Somos Maestros, que además tiene algunas líneas de desarrollo. Una de ellas es leer y escribir, dentro de la cual ha salido este libro, Jugar a las Escondidas. Respecto a la primera pregunta, más que el maestro es la escuela ofrece un ámbito que debería ser la continuación del hogar, un ámbito donde no solo se realizan operaciones, que es a la que estamos habituados a aprender a leer y escribir, sino fundamentalmente el desarrollo del lenguaje y de la comunicación humana. Los alumnos, junto con el profesor y los adultos de la escuela, deben acostumbrarse a un tipo de convivencia que les permita un desarrollo complementario del hogar, o probablemente lo que no se atiende en el hogar, más que realizar operaciones puntuales, ¿no?, que están dentro de la currícula escolar, que probablemente ocupan un segundo orden. ¿Cómo enseñar a escribir y no hacer de ello un método aburrido? El lenguaje es uno de los grandes ausentes en la escuela, porque el lenguaje está pensado más como un instrumento para obtener una nota, para que los chicos realicen esos consabidos cuestionarios que los puede contestar casi de memoria, porque son preguntas predecibles para respuestas predecibles, o realizar exámenes. Pero hay un asunto mucho más complejo en la escuela, que es el lenguaje, que sirva de comunicación real, donde se puede hablar de afecto, de sentimientos, de inquietudes, de dudas, que difícilmente se tratan en la escuela. Y creo que escribir de manera creativa permite un canal de comunicación de aquello que tienen internamente los chicos, siempre y cuando exista una muy buena relación, carisma del docente, digamos, y una especie de magnetismo para llegar al aula. Y lo tercero, cómo enseñar a escribir cuentos, ¿no? Porque incluso nuestros creadores, cuya función es escribir buenas historias, buenos relatos, buenas novelas, no necesariamente está en pensar sobre cómo se escribe. Bueno, yo he dirigido muchos talleres. Los talleres se pusieron de moda en Lima en los años 80, y debo ser uno de los pioneros que he trabajado en talleres, y a lo largo de estos años he ido elaborando un modesto método que tiene mucho de juego, esto de armar y desarmar un juguete,
tiene mucho de entrañas del propio chico que está poniendo ahí la esencia, las inquietudes de su ser, pero siguiendo un orden, desmontado este juguete que es la composición general de un cuento. La idea es trabajar por piezas, que el chico aprenda a describir personajes, escenarios, que el chico aprenda a narrar situaciones y que tenga una especie de dial que le permita acelerar o desacelerar la narración, lo que vemos en el cine. A mí me gusta trabajar muy cercanamente al cine, porque lo que más consumen los chicos en la escuela, tal vez no sea buen cine, pero ven muchas películas, bajan muchas películas, consumen mucha televisión. Entonces es interesante... Jorge, a eso quería ir. Sí. Perdón que te interrumpa, pero ¿se puede pasar a escribir sin haber desarrollado, por ejemplo, un hábito saludable de leer primero? Se puede escribir sin duda, hay mucha literatura oral de gente analfabeta incluso. Claro, ¿no? Los orígenes son la oralidad. Bueno, el origen del poema y del cuento. En el caso peruano entra a tallar mucho el regionalismo y los sustratos lingüísticos quechua, aymara y selváticos, que crean en una escuela que es rígida una desconfianza preliminar, digamos, en el niño, ¿no? Ahora, se puede escribir sin leer. Lo interesante de la escritura es que permite un tipo de vivencia distinta y de pensar la vida y de evocar la vida. Eso es, la escritura de alguna manera es pasar en limpio la vida que uno está obligado a vivirla. Pero yo creo que la lectura garantizaría probablemente mejores resultados. Se puede escribir sin leer, pero leyendo el lector... Tu lenguaje se enriquece, ¿no? El vocabulario se amplía, pero sobre todo es la visión, porque eso de que el vocabulario se enriquece en realidad es también una cuestión secundaria. Lo importante es que la visión del chico se amplía con la lectura, porque una buena lectura en verdad es un diálogo con el autor, ¿no? No, y que el niño en realidad descubre que él también puede ser actor. O sea, que claro, da confianza. Hay que recordar esa serie, ustedes recordarán que se propalaba hace un montón de años El narrador de cuentos. El narrador cuenta la historia a un perro, que es una especie de modelo o lector, pero el narrador también se inmiscuye en la historia. Hay muchos momentos en que se disuelve y termina fusionándose con la propia historia, y eso es lo que hay que provocar, tanto en la escritura como en la lectura, ser partícipe directo de la historia. El libro ya ha sido presentado. Bueno, tuve el honor de que lo presentó la ministra de Educación. ¿Ya está circulando? Tengo entendido que sí, ya está en librerías. Ya. Jugar a las escondidas, una invitación para escribir cuentos en la escuela. Un libro realmente atrayente, sobre todo porque además establece, por supuesto, muchas citas que van dando cuenta de escritores y su evolución también en este rarísimo y complejo tema que es tener la libertad de expresarse y contar cosas. Todos en realidad sabemos contar y de hecho, de plano contamos. Somos tan chismosos. Además, bueno, los periodistas peor, porque ahí ya no contamos, sino recontamos y malogramos. Están obligados a escribir. Bueno, muy bien. Felicitaciones, Jorge, y muchas gracias por esa visita.